Bienvenidos a Canker Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. ¿Qué tal? Soy Omar Ruiz, cirujano oncólogo. Hola, soy Carla Bermúdez, hematóloga. El día de hoy platicaremos sobre algo que es muy frecuente, que son todos los estudios que se hacen para un diagnóstico antes de llegar a la biopsia. Que estos pues, los podríamos clasificar en grandes grupos. Tenemos los estudios de sangre, tenemos los estudios de imagen y bueno, podemos mencionar dentro de cada uno de ellos una amplia gama. Empezando quizá con los estudios de sangre. ¿Cuáles son como los estudios, Carla? Hablando con la hematóloga. Los estudios de sangre que se suelen hacer en una persona que se sospecha que tenga algún cáncer. Lo más importante, una biometría hemática. Okay. ¿Por qué? Porque ahí vienen todos los parámetros de las células sanguíneas. Y muchas veces los pacientes creen que cualquier examen de sangre representa a las células de la sangre como tal, y no. O sea, solamente la biometría hemática, ¿no? Porque ahí sí vamos a ver los glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos y demás. Entonces, básicamente nosotros estudiamos ese tipo de células. Entonces, el más importante es la biometría hemática. Y dentro de esa biometría, con todas esas parámetros que tienen, digo, si está normal, pues no te va a excluir que tienes un problema oncológico, un cáncer, pero si ves alteraciones, ¿cuáles son esas alteraciones que podrías ver? Que independientemente del tipo de cáncer, dices, esto es anormal. Sí, claro. Sobre todo una biometría donde haya más de 2 líneas celulares afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga hemoglobina baja, plaquetas bajas y glóbulos blancos bajos. Es como un foco rojo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que también no solo la enfermedad es por células bajas, sino también cuando están altas, ¿no? Plaquetas altas, glóbulos blancos altos, hemoglobina alta, también nos hace como pensar en enfermedades hematológicas. Hay enfermedades hematológicas que no son malignas, que también pueden hacer que las células de la sangre bajen, ¿no? Sobre todo enfermedades por deficiencias nutricionales o, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que también pueden bajar estas células. Entonces, no todo es cáncer, pero pues de acuerdo a la línea afectada y los demás estudios, podemos completar pues ya el diagnóstico. La famosa anemia, ¿no? Sí. ¿Sabes qué es anemia? Que la puedes ver. Que el cáncer anemia, como inflamación crónica, pues te puede generar anemia, ¿no? Por muchas causas. Y muchas causas. Sí, multifactorial. Lo verías como negrita en tu laboratorio, ¿no? Sí, eso claro. Ya es de llamar la atención. Flechita para arriba o para abajo. Siempre investigar. No es normal. Sí, siempre investigar una anemia porque es muy frecuente que me lleguen pacientes que han tenido pues muchos años anemia y nadie le hizo caso a la biometría hemática. Pues seguro te falta algo, pero no le piden nada. Y pues son esas personas que, por ejemplo, tienen deficiencia de hierro y solo por el hecho de tener deficiencia de hierro tienen disminución de la calidad de vida porque da mucha fatiga la deficiencia de hierro y llevan años y nadie les dijo que, oye, hazte un perfil de hierro, oye, pues chécate con un hematólogo. Es como, pues seguramente te falta hierro. No, muy bien. Entonces la biometría. Y sí, otro importante. La biometría hemática. Antes de mencionar otro importante. Algo plaquetas, importante. Ahorita, dinos, Carlita. Que no, yo también veo que es por ejemplo, aparte de la biometría hemática, nosotros muchas veces vemos la morfología o las características de las células. Y siempre en la biometría hemática, los laboratorios, o sea, directamente el equipo hace una laminita, que es un frotis, y ese muchas veces nos da mucha información. Sí, está grande, grandota o chiquita, ¿no? Sí, exacto, sí, la célula está grande, las características de las células, la cantidad de plaquetas, o sea, nos puede dar muchísima información antes de ir a algo más invasivo como un aspirado. Y antes de continuar con el siguiente estudio, otra de las cosas ahorita que decías lo de las flechitas para arriba y para abajo, un mensaje como para todos los que nos escuchan que no son médicos es: todos los equipos donde se hacen estos estudios, pues por lo general tienen rangos automatizados de acuerdo a las características del equipo, ¿no? Muchos de esos equipos ni siquiera están con los números que conocemos como anormales. Exacto. Entonces muchas veces nada más ven que está como en la flechita para arriba o para abajo en negritas y dicen, ay, esto ya es normal. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos en la parte de el juicio clínico claro. Y de interpretar este resultado, ¿no? También para que no todo lo que se ve con el puntito negro, rojo, arriba o abajo, significa que sea malo. Sí, por ejemplo, una enfermedad mieloproliferativa que vemos los hematólogos es la trombocitemia esencial. Y en algunos laboratorios el rango de referencia de plaquetas altas es 350,000, ¿no? Por ejemplo. Y no,
para hacer diagnóstico de trombocitemia esencial tienes que tener las plaquetas por arriba de 450,000. Entonces, si se ve negrito no quiere decir que tengas la enfermedad. Por eso es importante como el... Individual. Pues la interpretación clínica. La interpretación del especialista. Sí. Otros estudios que pedimos muy frecuentemente o que se solicitan son las famosas químicas sanguíneas. Que de estas, pues luego llegas al laboratorio y hay químicas sanguíneas de muchos elementos. Quizá la química sanguínea básica pues te da el reporte de glucosa y de función del riñón. Hay algunas otras más completas que incluso ya te meten ahí como la función del hígado, electrolitos. Y esto no nos va a dar el diagnóstico de ningún cáncer, pero nos puede dar sospecha de que hay algún órgano afectado, ya sea por la misma enfermedad, por metástasis, y que esto en ocasiones pues es como un foco rojo, como decías ahorita, para investigar con algún otro estudio de imagen complementario o cuando ya vamos a empezar un tratamiento, pues para tener ciertas precauciones con algunos medicamentos. Sí. Por ejemplo, ustedes en oncología, o sea, algo que sería como lo inicial que pedirían. ¿En sangre? Ajá, en sangre. Pues ya comentaste la biometría, química, mencionó Diego, algunas químicas ya incluyen el perfil de hígado, tiempos de coagulación, digo, tú los necesitas bastante para algunas enfermedades, algunos trastornos no necesariamente oncológicos. Perfiles tiroideos, ¿no? Para, por ejemplo, algunas enfermedades endócrinas o asociados a tumores de tiroides, por decir algunos, ¿no? Yo creo que son los más importantes de sangre. Y los tiempos de coagulación pues también les sirven a ustedes para... A un paciente que pueda ser quirúrgico, así, claro. O sea, que vaya a requerir cirugía, sí es por importante, porque habla de la fase del paciente si está coagulando bien, ¿no? Sobre todo en pacientes que estén con anticoagulantes que afectan las vías de la coagulación. O sea, no siempre se necesita. No siempre se necesita. Y no siempre necesitas corregirlos. Eso es otra. Otro estudio de sangre que también se hace frecuentemente son los que se llaman electrolitos séricos, donde nos miden potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo. De estos, desde el punto de vista oncológico, que es algunos de los importantes, puede ser el calcio. Porque hay algunos tumores que lo elevan, lo que conocemos como hipercalcemia. O sea, hay tumores que elevan el calcio y que en ocasiones, dependiendo del grado, requiere alguna intervención. El sodio también es otro de los importantes porque hay algunos tumores que luego lo pueden bajar. ¿A poco? Como parte de que se llama síndromes paraneoplásicos y puede estar el sodio muy bajito. O enfermedades concomitantes que pueden hacer también que se alteren y que también son importantes tenerlos antes de cualquier tratamiento. Y de aquí también, pues, los famosísimos marcadores tumorales, ¿no? Que la verdad es que de inicio no se piden, solamente, bueno, la verdad es que cuando llegan con nosotros, al menos, creo Diego, te creo también Carla, a menos que vayas orientado a algo, pides algún marcador específico. No es como que pidas todos de entrada. No, el 619. A ver qué me encuentro. A mí me ha tocado pacientes que, como sospechaban que tenían cáncer, ya les habían pedido muchos marcadores tumorales. Y a hombres tumorales. Me ha tocado que les pidan de ovario. O sea, de verdad, o sea, los marcadores tumorales tienen que ser dirigidos y no nos dan nada. O sea, nos orientan nada más, nos pueden respaldar, nos pueden dar pronóstico muchas veces. Hay tumores muy específicos que yo creo que los germinales, yo creo que esos son de los que... es la excepción de la regla. De la regla. Pero la verdad es que, y aún así, el paciente tiene otros estudios antes de llegar con marcadores, ¿no? Sí, o sea, los marcadores por sí solos no nos van a dar diagnóstico. Esto de que ven luego también en los laboratorios de que te voy a hacer tu paquete de marcadores tumorales, pues la verdad es que no sirve para nada de forma general más que para generar el estrés a alguien o para generar una falsa confianza de que estás bien. Y por ejemplo, el antígeno prostático que lo recomiendan a partir de, no sé, los 40 años. Sí. ¿Ese sí? Ese es de los pocos que se recomienda y ese no es como parte de un abordaje diagnóstico, que es lo que estamos platicando. Ese es como una parte de una detección oportuna, un programa de tamizaje, que es cualquier hombre mayor de 40 años y los tamizajes son en población asintomática. Independientemente de que tengas molestias, sí es parte como de tu chequeo general. Pasaste los 40 años, tu antígeno prostático específico. Ese sí es uno que se recomienda, pero mencionando como los que decía Omar ahorita, uno que se llama antígeno carcinoembrionario, CA19-9, alfa-fetoproteína, que son como de los más comunes que te piden. Se pueden pedir. Pues te los piden y pues la verdad es que nomás estás gastando dinero. O sea, probablemente tu problema es de tiroides y lo que necesitas es una tiroglobulina. Y no lo tienes, claro. O es un medular, necesitas una calcitonina, ¿no? Entonces yo creo que sí, aquí sí, antes de tomarse todo, sí mejor ser muy individualizar. Sí, ¿no? O sea, no pedir los estudios nomás por pedirlos. Sino... Y tampoco si llegas con todos está bien, o sea, la verdad es que no. Sí. Luego los ve el paciente,
o la persona que fue al laboratorio y sin tener como una revisión de esos estudios con el médico, pero lleva 6 meses perdiendo peso y haciendo evacuaciones con sangre y otra cosa, pero pues ve que están negativos los marcadores y dice, no, pues si los estudios están bien, yo no tengo nada. Entonces, pues se deja pasar y después llega ya con una enfermedad más avanzada, ¿no? Entonces, sí, o sea, el que estén negativos también del diagnóstico no te dice que no tengas algo, y que te los hagas nomás porque tú quieres, pues no es lo recomendado. Sí. Y otros, por ejemplo, enfermedades hematológicas que a pesar de que la biometría, que es donde ves las células de la sangre, esté anormal, no quiere decir que no tengas una enfermedad hematológica. Por ejemplo, los linfomas muchas veces pues no infiltran o médula ósea o están en una etapa temprana o lo que sea, no va a afectar la producción de las células de la sangre. Exacto. Tienes una enfermedad hematológica, pero no tienes afectada la biometría hemática como tal. Y yo creo que, no sé, creo que de los laboratorios creo que abordamos lo más importante. Sí. A lo mejor ya hablando de estudios de imagen, empezando por el más básico, pues ultrasonido, ¿no? O sea, para nosotros es fundamental. Cuello para ver tiroides, es el mejor estudio. Mama para ver los tumores en conjunto con las mastografías. Ultrasonidos pélvicos, los transvaginales, buenísimos para ovario. O sea, la verdad es que esos estudios que esos mencionamos, la verdad es que son sumamente importantes. Se ven mejor que inclusive una tomografía. Por eso los quise recalcar. Así, cuello, mama y pelvis, o sea, los ovarios. La verdad es que el ultrasonido es muy buen estudio. Y algo importante es que lo hagan en un sitio donde sean radiólogos quienes hagan el estudio, porque en muchos lugares lo hacen los técnicos y es operador dependiente el estudio, ¿no? De qué tanto expertise tenga el que haga el técnico. Y la verdad es que si el radiólogo, que es médico, pues, si ve algo anormal, él mismo puede sugerir, ¿sabes qué? Hazte una tomografía, para complementarlo, ¿no? Sí. Creo que sí es importante esa parte. Sí, yo también el ultrasonido, por ejemplo, o sea, muchos pacientes que tienen adenopatías, ganglios, el ultrasonido también nos puede decir las características del ganglio. En cuello. Y es más sencillo que, pues, verte a hacer una tomografía y más barato, ¿no? Entonces, si el ganglio está normal, ¿para qué le vas a hacer una tomografía? Y muy accesible. Y creo que lo que acabas de decir, Carla, de que lo haga un radiólogo es importante porque muchas veces el paciente puede llegar con nosotros y a lo mejor vemos un estudio que no está muy bien realizado y pues terminan solicitando un segundo estudio y al final a lo mejor la paciente se molesta, oiga, pero ya traigo uno. Pues sí, ya pero esto no es así. No, la verdad es que esa es una de las cosas que sí tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Sí. ¿Qué otro estudio de imagen? Pues están las tomografías, que bueno, las tomografías quizás es de los estudios pues que más no son de utilidad para casi todos los tumores, porque ahí podemos ver pues pues en prácticamente todos, ¿no? O sea, en cabeza y cuello, en tórax, en abdomen, pues podemos ver todo, riñones, páncreas, todo. Y aquí también sí es importante, muchas veces van y se hacen estudios completos sin contraste o con contraste. Aquí, ¿qué es importante? ¿Qué es el contraste? Pues es como ponerle color a la película, ¿no? Entonces, muchas veces van recomendados hacerse alguna tomografía, se hace una tomografía incompleta primero y 2 sin contraste y pues para nosotros nos dificulta mucho eso. Entonces por eso es importante, si ya ves que hay algo mal en tu cuerpo, mejor acudir para que te dirijan bien y tomarte un estudio bien antes de ir a pedirte todos los estudios que a lo mejor no necesitas y al final estén mal y termines repitiendo. Te puedes ahorrar eso en, pues no sé, tratamiento o lo demás. Sí, o sea, por mencionar algunos ejemplos de la tomografía, en el caso de una tomografía de tórax, pues esa tomografía nos permite ver la parte de los pulmones, si hay nódulos, si hay cualquier tumoración, en la parte que está entre los pulmones que se llama mediastino, los famosos ganglios o algunos tumores que se pueden originar en esa zona, el timo. Como el timo, a veces de la tiroides, algunos linfomas. Entonces nos permite ver todas las estructuras que hay en esa zona internas. Sí, nosotros, por ejemplo, en linfoma sí preferimos de estudios de imagen más el PET, porque nos va a hablar de pronóstico a diferencia de la tomografía, porque los linfomas son habidos al contraste especial que se utiliza para este tipo de tumores. Entonces, si se puede y si en tu sitio de donde vives hay un PET, preferimos el PET. Y regresando un poquito a la tomografía, nos bajamos al abdomen y ahí pues qué podemos ver, por ejemplo, para que nos pueda ayudar en la tomografía. Para ver el hígado, tumores de hígado, para ver cuando los tumores se van al hígado, páncreas, para ver los tumores del páncreas, para ver nosotros si lo podemos quitar o no lo podemos quitar,
los ganglios del retroperitoneo. Para mí. Podemos ver los riñones, podemos ver el colon, podemos ver el intestino delgado, podemos ver el mesenterio, podemos ver la pelvis, ovario, útero. La verdad es que recto, todo podemos ver con la tomografía. Sí. Y pues nos orienta mucho, ¿no? Y aparte, algo muy importante nosotros en oncología, ver si la enfermedad está en una zona o afecta muchas zonas, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahí volvemos como al tema esto de los contrastes, de que sea en un lugar confiable, porque en muchas ocasiones si la técnica no está bien realizada y a veces este contraste lo necesitas especial, por ejemplo, para ver el hígado, para ver el páncreas, a veces pues tienes una mala imagen, tienes un mal diagnóstico. Claro. Sí, yo creo que inclusive muchos lugares hacen tomografías con contraste aquí en Guadalajara, bueno, en la zona metropolitana, y no pueden definir muy bien el hígado. La verdad es que el hígado ese sí es de los que necesitas hacer una tomografía muy buena, porque tiene diferentes fases, le llamamos nosotros, y sí influye mucho el aparato y cómo administran el contraste. Pero bueno, en general, por eso deben de acudir con el especialista antes de tomarse algún estudio, ¿no? Sí. Y de la tomografía, ya hablamos del ultrasonido, hablaste un poquito de los estudios nucleares, quizá aquí mencionó el PET, ¿no? Ajá. Que no, para nosotros, bueno, para hematología sí es muy importante, quizá para ustedes, para algunas cosas, ¿no? Sí. Supongo. Quizá no es como de los estudios más comunes, ni más como que estén en todos lados. Sí, ¿Qué está les muy parece? dirigido. Primero hablamos de otro par de estudios que son muy comunes que se tengan en muchos lados, que son las radiografías y la resonancia. Ah, Okay. la resonancia para... Y la resonancia, bueno, la diferencia a lo mejor en general para las personas, la resonancia y la tomografía igual nos pueden ayudar a ver todo, pero la resonancia tiene la capacidad de ver más como las estructuras, definirlas mejor, y sobre todo eso nos ayuda a nosotros en cirugía y a ustedes como criterios de resecabilidad o irresecabilidad. Por ejemplo, yo diría la resonancia es sí o sí en recto, ¿no? Es uno de los órganos que cuando tomamos una resonancia podemos ver si hay infiltración. Inclusive ya hay una clasificación del TNM en resonancia para el recto. Creo que esa es de las más importantes. La resonancia en cabeza y cuello, por ejemplo, para lengua, caída oral, para ver si infiltra el hueso. Okay. La resonancia en columna, bueno, tumores que podemos sospechar que se originaron de la columna, que vienen de los nervios. También la resonancia tiene mucha importancia en plasmocitomas. En hemato sirve para eso. Ajá, y también para ver meninges, cuando sospechas también de una infiltración por leucemia. Sí. Y creo que cráneo para ti es en tumores sólidos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en pulmón. O sea, resonancia de cráneo es parte de los estudios básicos que necesitamos antes de empezar tratamiento, porque muchas veces pues también tenemos como el estudio de la tomografía y te dicen, pero pues si ya tengo una tomografía, ¿para qué me hace una resonancia? Bueno, la resonancia tiene mejor definición en la parte del cráneo y nos permite detectar incluso lesiones muy pequeñas que a veces no se ven en una tomografía. Entonces, la resonancia es otro estudio que nos ayuda mucho. Y tampoco es para todos, ¿no? También es importante eso, o sea, porque también a veces ya llegan con todo y, oye, pues ni siquiera candidato, ¿no? Pero bueno. O sea, andan buscando hacer estudios antes de que lleguen contigo para pensar que tienen que hacerse todo y también, a veces no hace falta, ¿no? También nuestra tarea es eso, ¿no? Identificar bien qué es y hacer y qué no hacer. Y la otra utilidad de la resonancia, pues podría ser en los sarcomas. Definitivo. En extremidades. Sí. Que también ahí te sirve mucho para ver los músculos, para ver los vasos, los nervios, para ver el compartimento, ver si involucra y ver si qué tan extensa tiene que ser la cirugía y todo. La verdad es que es un muy buen estudio. También no se hace para todos, ¿no? Para que también y hablamos diferencias, costos, es importante. A veces la tomografía te puede dar exactamente lo mismo que la resonancia y el costo pues es la mitad. Entonces, sí es importante, no se hagan estudios nomás por hacerse, siempre que los dirija un especialista, ¿no? Sí. Llevan contrastes diferentes, o sea, este color que dices que les ponen llevan contrastes diferentes porque luego te dicen, es que soy alérgica al contraste de la tomografía, no me puedo hacer la resonancia, llevan contrastes diferentes, entonces como para quitar ese miedo. Lo sepan. Y las radiografías, que luego son muy comunes y que son más baratas. La radiografía fundamental, tú lo hablaste de ahorita, sarcomas, tumores de hueso, la radiografía, la patóloga o el patólogo lo va a necesitar. O sea, una radiografía de una extremidad es fundamental para poder dar la arquitectura del tumor. O sea, las radiografías no dejan de ser útiles. Para nosotros no son ya útiles. Antes nosotros se utilizaban para mieloma, pero las series óseas... Ajá. Pero ya todo eso lo superó PET, tomografía y resonancia. Sí, acá las radiografías creo que también fuera de lo de las extremidades y los sarcomas ya no nos ayudan mucho para nada. Por ejemplo, son otros de esos estudios
que te lo hacen y te pueden dar esa falsa creencia de que está todo bien. Y hay por ejemplo, te hacen una placa de tórax, vas a tu chequeo. Estos chequeos famosos de que te hacen estudios nomás como por venderte muchas cosas. Una placa de tórax viene en el chequeo, no sirve de nada. No, claro. O sea, la radiografía en una persona que llega así como para un chequeo general no sirve de nada. Luego te pasa que tienes un cáncer de pulmón y, oye, pero me hice una radiografía hace un año. Pues la radiografía incluso ya está estudiada que en los estudios de tamizaje no demostró mejorar la sobrevida por cáncer de pulmón. Entonces, es un estudio que si te lo hacen, pues tendrá sus indicaciones. Hay algunas cosas que sí no sirve, pero para diagnóstico, no. Sí. Y ya hablamos de radiografías. Ya hablamos de estudios de imagen en general. Podemos hablar ahora de los de medicina nuclear. Okay. Hablando del PET, lo comentó esta Carla. El PET, haz de cuenta, es una tomografía más el marcador que le encanta a los linfomas, ¿no? El azúcar, el FDG. Ajá. Hay múltiples marcadores. Creo que cada paciente y cada tumor tiene su indicación. Los de próstata tienen uno, los de pulmón algunos tienen otro. Los neuroendocrinos tienen otro. Entonces yo creo que nada más quedarse que es un estudio que combina dos estudios muy útiles y que por eso aumenta la efectividad y la especificidad, que no es para todos los tumores. Ajá. La indicación es muy en particular para cada ciertos tumores. Ya lo dijo Carla, el linfoma es pronóstico. En pulmón, ahora sí, creo que en pulmón es de los tumores en conjunto con linfomas, que sí o sí, ¿no? Debemos de también es pronóstico para tumores de pulmón. No sirve para estadificar, o sea, es como el mejor estudio para estadificar de forma no invasiva. Esto quiere decir, o sea, para ver en qué etapa está el cáncer y que esto pues puede permitir las decisiones posteriores. Pero en pulmón es como el caso en el que lo necesitamos siempre. Sí. Pero en el resto de tumores sólidos, la verdad es que en la mayoría se puede prescindir. No nos ayuda, en algunos sí, pero luego es un estudio que como si a tu comadre se lo pidieron, porque a mí no me va a pedir un PET. Ah, sí, pasa muchísimo. Entonces, la gente cree que el cáncer que él o ella tuvo se tiene que atender igual que la otra persona, que uno sea de mama y otro sea de colon. Entonces, aquí sí no hay que guiarse por los estudios que le hacen a mi conocido o a mi familiar, sino por los estudios que requieres. Luego quieren hacerse, por ejemplo, un PET para tiroides, que no sirve nada. No, a mí me ha pasado que de seguimiento en linfomas no se hacen cada año los PETs. Es otro. O sea, es algo que deben de entender los pacientes. Es que no me va a pedir un PET. No, tienes el de final de tratamiento. No hay síntomas, no hay datos clínicos, porque te voy a estar pidiendo estudios de imagen. Es la importancia de la comunicación también con el paciente. Sí, en los seguimientos en muchos casos tampoco nos requerimos hacer el PET. O sea, están indicados quizá otros estudios de imagen como la tomografía, pero pues hay indicaciones para hacer el PET, ¿no? Pero, o sea, no es un estudio que se tiene que hacer a cada rato. Exacto. Y también un PET negativo tampoco quiere decir que no hay nada, porque o sea, tampoco es que se asusten, ¿no? Pero puedes tener algo muy evidente y que no necesitas un PET para hacer el diagnóstico. Ajá, exacto. ¿No? Que en la tomografía puedes tener lo que necesitas para iniciar el tratamiento y no retrasarte porque quieres hacerte un PET. Así es. Porque tampoco está tan disponible, ¿no? Básicamente recomendaciones es ir con expertos. Yo resaltaría aquí nada más, si acaso, los gamagramas. Ajá, el gamagrama. Creo que el gamagrama en tiroides ya casi no se usa. Sí se puede utilizar, pero no es como un muy buen ultrasonido. La verdad es que nos puede suplir. Pero, por ejemplo, en adenomas de paratiroides o así, el gamagrama con Sestamibi yo creo que ahí sí es fundamental. Y hay una fusión. Si tenemos el PET-CT, también tenemos el SPECT, que es como el gamagrama con TAC. Entonces, eso nos ayuda a identificar mejor las lesiones, ¿no? Sí. Y pues ya mencionamos, yo creo que los principales. Quizá el otro que es como frecuente y que se sigue haciendo de los gamagramas también es el gamagrama óseo. Sí, bueno, ese gamagrama óseo todavía tiene. Se usa todavía muy frecuentemente, principalmente en cáncer de mama o en cáncer de próstata. De próstata. Fuera de eso creo que no hay como que tanto, pero o sea, en cáncer de mama por mucho tiempo pues se ha utilizado como un método de estadificación el gamagrama más la tomografía. En cáncer de próstata también, cuando ya hay el PET, en algunos escenarios el PET es mejor, pero o sea, el gamagrama óseo es otro estudio que todavía se puede seguir utilizando. Y aquí lo que habría que también tomar en cuenta es las lesiones que vemos en el hueso, las famosas metástasis. Puede haber como de dos tipos, una que le decimos lítica y otra que le decimos blástica. En el gamagrama vemos principalmente las blásticas. Entonces pueda que luego tienes el gamagrama negativo y tienes líticas, y que tienes alguna otra lesión, que esa pues se puede ver en la tomografía, o a veces
pues clínicamente el paciente tiene dolor muy localizado en alguna zona o alguna fractura. Entonces, si este gamagrama, pues hay que pedirlo justo para el paciente que puede hacer estas lesiones blásticas, ¿no? Luego, es un tumor que quizá es muy raro que haga esas y que es pura lítica. Y si es un gamagrama, pues no, pero diga, pues salió negativo, pero pues es que este no es el estudio que necesitas, ¿no? Sí, entonces, pero es un estudio que sigue siendo de mucha utilidad, y está principalmente en mama y próstata. Y está vigente. ¿Qué más? Pues ya hablamos de la sangre. O sea, a mí también me sirven otros estudios de sangre, pero bueno, básicamente... Esos son como de los generales. Y pues yo creo que podemos darle algunas conclusiones, ¿no? Mensajes finales. Pues mensaje final. Si tu biometría hemática tiene alteraciones... Háblale, patólogo. Muy bien. Si los médicos de primer contacto ven alguna alteración en la biometría hemática y creen que ellos no pueden como darle el seguimiento... Derívenlo, exacto. Porque muchas veces pueden quitarle síntomas a un paciente que tiene pues una baja calidad de vida por esas alteraciones y que se pueden solucionar muy fácil. Sin transfundir. Exacto. Como la anemia por deficiencia de hierro. Muy bien. Y eso es básicamente, ¿no? No sé, ustedes. Pues cada estudio tiene su indicación precisa. No es lo mismo los estudios que se hacen de un chequeo a los estudios que se hacen a alguien que llega con molestias. Entonces, si llegas con molestias y te ve el médico, pues bueno, pedir los estudios estos con conciencia y revisarlos. No solamente que te los hagas y que tú quieras interpretarlos. Y si es un chequeo, pues recordar que esos chequeos comerciales que venden en la mayoría de los casos están de más. O sea, hay unas cosas que nada más te van a ayudar para gastar tu dinero. Hay estudios como de salud general que está muy bien que te hagas, pero si ese chequeo incluye marcadores tumorales, que no sea el antígeno prostático, o placas de tórax, o que te digan que te van a hacer una tomografía completa, una resonancia, porque hasta eso se ve, que te hacen chequeos de imagen completos, pues no, o sea, si quieres tener un chequeo general, pues acude con tu médico de cabecera, con tu internista, y que te diga cuáles estudios son los que se recomiendan para una población general. Si tienes síntomas, pues hacerte los estudios que corresponden, revisarlos con el especialista, y que lo que veas con puntitos negros y con rayitas en el estudio no siempre significa que es anormal, y si está anormal, que lo interprete tu médico. Exacto. Claro, yo concluiría con lo que dijo Diego al final. Te podrás hacer todos los estudios, pero si no sean interpretados, no importa. O sea, no sirve de nada. O sea, la verdad es que necesitas hacértelos y que te los revise alguien que tenga la capacidad para decirte realmente no hay nada que buscar, ¿no? Y preferible, como ya lo dijo Diego, si tienen la duda de algo, pues acudan con su médico internista, con su médico, para que él les dirija. Oye, quiero descartar esto. Oye, tengo miedo por esto. Que andarse haciendo cosas. Estudios y gastar dinero, y al final con falsas de no tengo nada, ¿no? Exacto. Sí, como decía antes, tengo miedo. Tengo miedo. Muy bien. Bueno, pues creo que con eso cerramos este episodio. Bien. Y pues recuerden que en CanCare tu lucha es nuestra lucha. Este podcast es informativo. Si desean más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude con un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. Dale me gusta, deja tus comentarios, qué quieres escuchar, qué otros temas te interesan, y te comparto nuestras redes sociales, @canker.oncología, lo estamos en Facebook, Instagram, TikTok, @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx, y nos pueden escribir también al WhatsApp 33 15 19 47 00. Hasta luego.